vivo. Y como os decíamos, hoy vamos a hablar de insumisión. ¿Por qué? Porque se cumplen 25 años, no de los primeros insumisos, sino de la campaña, digamos, política contra el servicio militar obligatorio y la prestación sustitutoria. Ya sabéis que en Zaragoza el colectivo Mambrú, el colectivo antimilitarista, organiza unas jornadas de las que luego os hablaremos con José Ramón, que ya lo tenemos por aquí, y también vamos a entrevistar a Chuchi, que es el autor de un libro que se llama Teoría e Historia de la Revolución No Violenta, recién editado por Virus. Y vamos a entrevistar también al primer insumiso político, Pepe Beunza, pero por motivos personales hoy no puede estar, ya lo entrevistaremos otro día. Y luego, muy relacionado con las armas, las guerras y el colonialismo, nos vamos a ir hasta el Congo. ¿Te has planteado alguna vez lo que conllevan los aparatos móviles que nos imponen las modas, que supone tener un móvil cada año, una tablet, un iPod, un ordenador, una consola, etcétera, etcétera? Hoy vamos a viajar hasta la República Democrática del Congo a partir de una entrevista a Beatriz García Castellano, que es cooperante que ha vivido allí durante 5 años. Y ya sabéis que en el Congo pues llevan más o menos 20 años de guerra, 5 millones de muertos, 3 millones de desplazadas y bueno, una pugna que entre otros motivos tiene que ver con la minería, no solamente con eso, con el colonialismo internacional, también tiene que ver con el malísimo estado que tienen allí, las condiciones en que está la gente de pobreza, y queríamos hablar sobre todo de móviles. Entonces vamos a charlar también, vamos a visitar Cataluña, vamos a ir a hablar con Miriam Planas, que es de Ingeniería Sin Fronteras, que nos va a detallar la relación entre la minería y los móviles, y también, como no, nos va a plantear algunas alternativas para hacer un buen uso de las tecnologías. Decíamos, hoy queríamos hablar de insumisión. ¿Por qué? Porque el colectivo antimilitarista Mambrú organiza esta semana en Zaragoza las jornadas 25 años desobedeciendo. Serán en la Pantera Rosa y bueno, es para conmemorar el principio de la campaña política contra el servicio militar y la prestación social sustitutoria aquí en el Estado español. Por eso vamos a charlar con Jesús Castañar, que es Chuchi, que lo tenemos al otro lado del teléfono. Buenas noches, Chuchi. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Resulta que Chuchi ha editado con Virus un libro que os recomendamos, se llama Teoría e Historia de la Revolución No Violenta, y bueno, es muy interesante porque haces un recorrido histórico y también teórico de todo lo que es la revolución no violenta, pues desde hace un montón de años hasta la actualidad. Chuchi, en primer lugar, cuéntanos, ¿qué entendemos por no violencia? Bueno, no violencia hay que entender, y esto es un hilo conductor también que hay a lo largo del libro, es que hay diferentes interpretaciones de lo que es el concepto. Habría una vertiente más filosófica, que sería pues la negación de toda violencia en la vida, y bueno, el concepto en realidad como se utiliza más actualmente es como acción no violenta, como una forma de acción política en la que no se utiliza la violencia, pero sobre todo eso, que es refiriéndose a una forma de acción política. En tu libro, Teoría e Historia de la Revolución No Violenta, señalas algunas corrientes de la tradición teórica de la no violencia que, bueno, pues son muy variadas, ¿no? Yo me he leído el libro prácticamente entero, me queda muy poquito. Pueden ir desde la religión hasta el anarquismo. ¿Nos puedes contar brevemente, Chuchi, cuáles son algunas personas o movimientos que han aportado en el ámbito teórico? Pues bueno, estaría por un lado esta corriente religiosa que dices, pues desde Occidente pues sería el cristianismo, ciertas sectas del cristianismo. Desde la Edad Media pues ya están los husitas, los valdenses, sobre todo los cuáqueros, y movimientos cristianos pacifistas pues del siglo XIX, sobre todo en Estados Unidos. Esa vertiente viene más de Estados Unidos. Luego pues con la acción no violenta tiene otra visión pragmática, pues que se ha utilizado como pues desde el movimiento obrero, por ejemplo, en el siglo XIX, sobre todo las referencias que hacen a la huelga general, a la manifestación de masas. Luego habría incluso otras teorías de carácter elaboradas por militares. Después en la Guerra Fría, pues tienen un punto de vista, tratan de hacer una contestación así a planes, tratan de hacer planes para una posible invasión soviética y consideran una revuelta no violenta como parte de un plan estratégico. Por tanto, el enfoque desde los puntos de vista anarquistas o desde los puntos de vista militares pues van a ser totalmente diferentes, y hay que tenerlo en cuenta si se lee algo de no violencia. También en el libro, Chuchi, haces un completo repaso a experiencias prácticas, digamos, de resistencia no violenta a lo largo de la historia. Para quien no conozca nada este movimiento, ¿nos podías señalar algunos hitos destacados en el libro? Sí, yo en el libro trato de vincular los teóricos, lo que han dicho los teóricos con la historia, con lo que ha pasado en realidad, que muchas veces ha precedido a lo que se ha dicho a lo que han dicho los teóricos, que luego se han sido inspirados por los movimientos no violentos.
Pues uno muy conocido es la Revolución Americana, que empieza con grandes boicots a los impuestos americanos y creando instituciones alternativas. En el siglo XVIII, en el siglo XIX hay una revolución en Hungría que consigue la autonomía, que se ha basado en la insumisión al ejército y en la objeción fiscal, en no pagar impuestos. Pues esos serían así del siglo XVIII-XIX. Luego hay a lo largo del siglo XX pues hay unos cuantos ejemplos. En Alemania se logra parar un golpe de Estado en 1920, después de la Primera Guerra Mundial. En China también en 1919 hay unos grandes boicots contra el imperialismo japonés. En Samoa Oriental consigue la independencia en los años 30 gracias a una campaña no violenta. Y bueno, luego las conocidas campañas de Gandhi o lo de los movimientos de los derechos civiles en Estados Unidos o la campaña contra la apartheid en Sudáfrica ya más adelante. Bueno, os invitamos a que leáis el libro, son 327 páginas, además con luego pues bastante bibliografía, ¿no? Para que veáis que son muchos ejemplos, ¿no? De, digamos, pequeñas victorias o grandes logros, ¿no? A través de las prácticas no violentas y desobedientes que tú, de alguna manera, compartes en el libro. Una pregunta importante, Chuchi, que no te he hecho al principio, pero yo creo que es interesante conocer también, ¿cuáles son los límites de la no violencia? Luego hablaremos también con José Ramón de Mambrú, también de los conceptos, ¿no? De no violencia, desobediencia, pero para ti, ¿dónde están los límites, Chuchi, de la no violencia? Bueno, límites, como decías, grandes éxitos de la no violencia, pero también hay que hablar de grandes fracasos. El usar la no violencia no significa que vayas a tener éxito seguro, como tampoco te lo va a llevar a usar otro tipo de estrategia, como puede ser acción institucional o la lucha armada. Estadísticamente hay estudios que ya demuestran que hay un 60% de posibilidades frente a la lucha armada, que son 30 de los movimientos que ha habido en el siglo XX. Pero sí, límites serían, si te refieres a una forma de acción que entra dentro de... a eso me refería, sí. Sí, sería, ¿no? Cuando se considera no violencia o acción no violenta o cuando no. Eso es, sí. Sí, sobre todo es si se utiliza la violencia o no en la forma de acción, ya sea. Y luego hay otra característica que es no institucional, que muchas veces se sobreentiende, porque hay formas de acción política, como por ejemplo presentarse a unas elecciones o una manifestación legalizada, que ya entran parte de las formas institucionales de hacer acción, y eso no se considera ya acción no violenta. Acción no violenta se refiere más a huelgas, a boicots, a procesos de no colaboración, desobediencia civil y cosas así. Bueno, hay que decir que Chuchi, Jesús Castañar Pérez, el autor de Teoría e Historia de la Revolución No Violenta, que estamos presentando hoy en La Enredadera y que visitará también la próxima semana a Zaragoza, luego os damos todos los detalles el viernes, ha sido una persona insumisa. Hoy estamos celebrando los 25 años del inicio de la campaña por la insumisión. Tú te declaraste insumiso en 1993, si no me equivoco. ¿Cómo recuerdas, Chuchi, esos años? Pues esos años, bueno, era ya hace tiempo, pero había un gran movimiento en casi todas las ciudades así del Estado español. Yo en ese momento estaba en Salamanca estudiando y me incorporé allí, bueno, me tocaba ya, dejé de pedir prórrogas y me incorporé allí al movimiento de gestión de conciencia que había allí en Salamanca. Luego luego me trasladé a Madrid, que ha sido donde más he militado. En principio en Salamanca fue una toma de contacto. Y bueno, ha sido todo sobre todo para mí un gran aprendizaje, porque ahí había personas de mucho tiempo ya trabajando en movilización no violenta, había gente que estaba en la cárcel, había mucho trabajo de hacer de apoyo a la gente que estaba en la cárcel, había muchas tareas que hacer, un buen movimiento muy activo, muy potente, con mucha influencia en otros movimientos, a través, por ejemplo, de talleres de que hacíamos de acción no violenta, de acción de cárcel, de bueno, todo el planteamiento de la no violencia que abordo en el libro. Posteriormente, después de esa época, ¿no?, de la insumisión, has estado en el movimiento de objeción de conciencia y también has participado y has viajado, ¿no?, en muchos países de la Internacional de Resistentes a la Guerra. Después de haber conocido tantas realidades, Chuchi, ¿de qué salud goza actualmente la no violencia en el mundo a día de hoy? Pues bastante. Yo creo que se está extendiendo muchísimo en movimientos de todo el mundo. Eso no quiere decir que sean todos movimientos pacifistas o que sean todos de una determinada ideología.
hay muchísima variedad, hay movimientos una de ese punto de vista sería la que recoge la Internacional de Resistentes a la Guerra, que sería punto de vista antimilitarista. Esta internacional surge a raíz de la experiencia de los objetores de conciencia en la Primera Guerra Mundial, que al acabar la guerra se reúnen y crean una internacional, pero luego hay otros movimientos, como han sido algunas revoluciones en los países árabes o en el este de Europa o más sitios, donde ya se ve que la gente no está interesada en una revolución violenta porque no va a ser efectiva, y cuando se meten terceras partes, potencias ahí, intentan armarla, como ha pasado en Siria, que era un movimiento no violento, que luego fue armado desde el exterior por diferentes actores armados, desde las potencias de Occidente hasta los yihadistas, hasta Al-Qaeda y esta gente. Entonces hay realmente una conciencia de que una revolución, para ser realmente transformadora, necesita eliminar un poco la violencia de su forma de actuar. Luego seguiremos hablando con José Ramón del colectivo Mambrú de Zaragoza, que está aquí escuchando atentamente, pero antes, Chuchi, yo te quería preguntar, en La Enredadera tenemos una sección de radio mensual con el colectivo Utopía Contagiosa, que ya sabes que están enredados, ¿no?, con la desmilitarización de la sociedad. En el libro tú también hablas de alternativas a la defensa militar. ¿Hay vida sin ejércitos? Por supuesto, y como un poco también en toda lo que es la historia de la no violencia, pues en las teorías de las alternativas a la defensa militar, pues hay también diferentes corrientes. Están los estudios más científicos de la academia, que hablan de defensa civil, y no hacen un funcionamiento pues como hacen otro tipo de movimientos antimilitaristas, que además de proponer una defensa no militar, proponen una evolución de los ejércitos y proponen un cambio en el sistema de valores de la sociedad, una regeneración social y cultural. Bueno, entonces hay esas dos grandes vertientes, y luego incluso, como comentaba antes, incluso hay militares que estudien la defensa civil como un complemento a la defensa militar, no como una alternativa. Por último, Chuchi, el viernes 21 de febrero vas a visitar Zaragoza. La cita es a las 7 de la tarde en la Pantera Rosa, Librería y Centro Social, en la calle San Vicente Paul número 28, para presentar el libro Teoría e Historia de la Revolución No Violenta, que has editado con Virus. ¿Cómo planteas la presentación de tu libro para animar a que vaya la gente? Pues sí, haré un poco, no voy a contar todo lo que se cuenta en el libro porque es imposible y la gente se quedaría simplemente sin nada, sin un montón de nombres, un montón de cosas que no les sirve de nada. Lo que voy a aprovechar es un poco los hilos conductores, estas dos vertientes que hay de las teorías, y ver cómo a lo largo de la historia coger algunas anécdotas, coger algunas cosas más puntuales para poder tejer un poquillo el hilo conductor que sigo yo a lo largo del libro, que es un poco como la gente ha interpretado los hechos históricos que han pasado, porque la gente necesitaba una revolución o necesitaba una forma de acción política, y la herramienta que tenía era no violenta. Y luego se ha interpretado por qué ha sido efectivo eso, pues porque el boicot ha presionado, o porque tal. La reflexión luego ha hecho las teorías de la no violencia. Muy bien, Jesús Castañar Pérez, Chuchi, desde Cáceres, ¿verdad? ¿Estás en Cáceres? Estoy en Villanueva de la Vera, en la provincia de Cáceres. Villanueva de la Vera, yo tengo un amigo que está ahí. Igual lo conoces a Dani López. Bueno, da igual. Muchísimas gracias por haber estado este ratico en La Enredadera, y nos vemos el viernes en Zaragoza. Vale, muy bien, un saludo. Un abrazo. Y como os decíamos, hoy estamos celebrando los 25 años de la campaña de inicio de la insumisión al servicio militar y a la prestación social sustitutoria en el Estado español, porque el colectivo Mambrú organiza unas jornadas esta semana en Zaragoza, y por eso tenemos aquí a José Ramón, una parte de Mambrú. Buenas noches, José Ramón. Hola, buenas noches. Bueno, en primer lugar, después de haber escuchado a Chuchi, te quería preguntar, ¿la desobediencia civil hoy sigue vigente? Sí, creemos que este recordatorio del 25 aniversario de la primera presentación de Insumisos no es solamente una mirada hacia el pasado, sino que creemos que tiene presente y mucho futuro. Estáis además desde Mambrú reivindicando la no violencia y la desobediencia civil como una herramienta de empoderamiento y de cambio social, ¿verdad? Sí, eso es. De hecho, la campaña de insumisión, aunque muchas personas lo han interpretado solo como una lucha contra el servicio militar obligatorio y la prestación social, sí que nunca perdió un horizonte de transformación social. Es decir, era una herramienta para conseguir un cambio social hacia una sociedad más justa.
A Chuchi ya se lo hemos preguntado, tú, José Ramón, también eres una persona insumisa, ¿no? Que también fuiste insumiso al servicio militar. Echando la vista atrás, ¿tú qué recuerdas de esa época? ¿Tú en qué época fuiste insumiso? Yo, legalmente en 1997, aunque empecé a colaborar con el colectivo de y antimilitarismo desde el año 93 aproximadamente. ¿Y qué te queda de esos años? Y lo que recuerdo es sobre todo, o sea, aparte de mucho trabajo y reuniones muy largas, preparando acciones pero recuerdo que trabajabas con gente con la que tenías cosas en común y que tenías cosas, o sea, ideas que te diferenciaban, pero que conseguías construir algo entre todos. Entonces eso me parece una aportación muy válida, porque es verdad que cada uno teníamos una procedencia distinta, pero confluíamos en mi caso, aparte de la insumisión, en un colectivo concreto que trabajaba otros temas también antimilitaristas. Y para mí eso me sirvió de una escuela de aprender a respetar diferencias, a canalizar conflictos, etcétera. Estamos en 2014 y el viernes 21 de febrero a las 7, en las jornadas que organiza Mambrú, se va a presentar el libro de Jesús Castañar, de Chuchi, con quien hablábamos hace un momento, Teoría e Historia de la Revolución No Violenta. Y la siguiente semana, el viernes 28 de febrero, de nuevo a las 7, también en la Pantera Rosa, se va a proyectar el documental Insumisión, 20 años desobedeciendo. ¿Qué documental es este, José Ramón? Es un documental que hizo el KEMMOC, el grupo del MOC de Bilbao. Ajá. Y entonces resume, en su momento se hizo pues para celebrar el 20 aniversario de la campaña de insumisión, y lo que hace es pues hacer un vistazo, un resumen general de qué fue, de cómo surgió y cómo se veía desde hace 5 años, porque este documental eso se hizo con ocasión del 20 aniversario. Interesante. Y además ese mismo viernes también proponéis una mesa redonda sobre la vigencia de la no violencia y la desobediencia civil. ¿Cómo planteáis esa actividad? Pues nosotros lo hemos planteado desde un punto de vista sobre todo práctico, es decir, hemos invitado a una serie de colectivos que hablan o que han llevado a cabo prácticas de desobediencia civil en concreto en la ciudad de Zaragoza, y les planteamos pues una mesa redonda con unos hilos conductores de cuál ha sido su práctica, cuáles han sido sus objetivos, qué objetivos perseguían, qué metas han conseguido. Y entonces pues por citar aquí unos cuantos, tenemos Stop Desahucios, vamos a tener a María Blanca, Círculos del Silencio, me dejo alguno más, Ecologistas en Acción, Ecologistas en Acción, Caracol Zaragoza, y me falta uno pero no recuerdo. Bueno, Caracol, no Zapatista. Sí, pero hay algún otro más y ahora no me acuerdo. Igual. Confirmados, hemos invitado a más gente, pero pues hemos invitado a las mareas pues para que aporten su testimonio. Todavía no tenemos confirmación, pero esperamos contar con ellas para... Como nos decías, José Ramón, las personas antimilitaristas celebramos el fin del servicio militar, sobre todo los que nos tocaba ya, y vamos a ser la segunda tanda de insumisos, como es mi caso, ¿no? En mi generación, justo algún amigo nuestro, Eiker, le pilló ir a los juzgados, otros justo nos salvamos en el momento, depende de los años que estudiabas, ¿no? Era al final el factor, ¿no? La prórroga que te tocaba o no. Se planteó no como una victoria, sino como un paso más hacia la desmilitarización social. ¿Hoy cómo estáis planteando la acción antimilitarista? Bueno, la acción antimilitarista que estamos planteando ahora es también una acción en colaboración con otros movimientos sociales, y lo que centrábamos sobre todo en dos cuestiones importantes, que son el tema del gasto, el gasto militar, que es un mensaje que también lanzábamos en la campaña de insumisión, y el tema de la ocupación militar del territorio, que se usa pues para ensayar guerras en otros lugares, y eso la ciudad de Zaragoza pues lo conoce de sobras con el campo de maniobras de San Gregorio y la base aérea. En esos dos aspectos porque además sí que repercuten luego en la vida cotidiana de las personas, aunque no se den cuenta. Desde luego el dinero, y más en esta época que se justifica muchísimos recortes, pues el dinero que se invierte en gasto militar pues no se va a invertir en otros gastos más necesarios para la sociedad. Otra pregunta, José Ramón, que te quería hacer. Ahora, hoy en día, y creo que antaño también, se reivindica desde algunos sectores, ¿no?, una lucha violenta, ¿no?, para plantar cara al poder, incluso militar, ¿no? Digamos, cojamos las armas, ¿no?, para derrocar a los tiranos. Algo que no compartís, ¿no?, desde los movimientos no violentos, como nos hablaba hace un rato Chuchi, ¿no?, los límites, ¿no?, de la no violencia. ¿Tú cómo lo ves? ¿Qué formas de lucha defiendes? Bueno, yo en primer lugar lo que veo es mutatis mutandis en la situación actual. Sí que es verdad que estudiando y contando los más viejos del lugar, de los objetores de conciencia antes de la campaña de insumisión, te hablan de que en la época, en los años 70, cuando lanzaron esta objeción de conciencia, eran como los bichos raros, ¿no? Porque sí que, al menos en la teoría,
sí que los grupos de izquierda eran revolucionarios porque querían coger las armas para derrocar en este caso el régimen franquista y se veían un poco solos, pero luego el discurso sí que fue calando porque desde el punto de vista de la no violencia y la desobediencia civil lo que planteamos es un cambio no solamente en las estructuras sino también en las relaciones sociales que consideramos que no pueden ir de camino de la violencia porque la violencia en la mayor parte de los casos no construye, sino que destruye. Por último, José Ramón, ¿cómo podemos enredarnos con Mambrú? Un colectivo que habrá gente que conocerá, ¿no? Que, bueno, también se llamó Coamoc, ¿verdad? Sois herederos de esa organización que cambiasteis hace 5 o 6 años el nombre, me parece, ¿no? Si no me equivoco. Sí, más o menos, una cosa así. Más o menos. Ahora mismo, ¿dónde estáis? ¿Cómo contactar con vosotras? Bueno, ahora mismo estamos implicados en la construcción del Centro Social Librería Pantera Rosa, dedicando un tiempo a eso, y también con la campaña de objeción fiscal al gasto militar, que lo que planteamos es una campaña de desobediencia civil en el momento de la declaración de la renta para desviar el dinero a proyectos sociales. Y tenemos la sede en la Pantera Rosa en San Vicente Paul 28 y un correo electrónico mambrú@nodo50.org. Y si os interesa el tema de la objeción fiscal al gasto militar y es la primera vez que lo escucháis, o bien os paséis a la Pantera Rosa o bien en la hemeroteca de La Enredadera, si ponéis objeción fiscal, os saldrá una entrevista que hicimos a Julio hace aproximadamente pues unos meses, ¿no? Cuando se hace la campaña de la renta y es muy interesante, ¿no? Que lo hagáis. Nosotras lo hacemos y funciona y se puede hacer, ¿no? También. ¿Se te queda algo en el tintero, José Ramón? Sí, yo lo que quería destacar, que también aprendimos de la campaña de insumisión, es un poco experiencias que también están llevando las mareas, es decir, que los insumisos eran nombres y apellidos concretos, pero que tenían un colchón social detrás, un apoyo social que hacía de eco y de refuerzo de esa posición y que permitió pues esa victoria, ¿no? Y que es algo con lo que debemos aprender, es decir, que tanto las mareas que están llevándolo a cabo, o Stop Desahucios o las PA, sí que están viviendo ese proceso, es decir, que no solamente son los afectados, sino el colchón social que hay detrás, que es donde hay que basar nuestra fuerza y nuestra posición. Pues si te interesan a ti que nos escuchas estos temas, las jornadas 25 años desobedeciendo tendrán lugar en Zaragoza el viernes 21 de febrero con la presentación del libro de Chuchi, Teoría e Historia de la Revolución, a las 7 en la Pantera Rosa, y el siguiente viernes 28 también a las 7 en la Pantera Rosa, documental Insumisión 20 años desobedeciendo y mesa redonda sobre la vigencia de la no violencia y la desobediencia civil hoy. José Ramón de Mambrú, muchísimas gracias por enredarte hoy en la radio. Gracias a vosotros. Y en la recta final de La Enredadera, como os decíamos, hoy queríamos encadenar el tema de la insumisión con otro tema que, bueno, no está muy relacionado, pero también queremos relacionarlo. Es la insumisión al precio del progreso. Ya sabéis que, bueno, pues últimamente hay un montón de tecnología a nuestro alrededor, un montón de modas que nos dicen que tenemos que tener iPods, que tenemos que tener móviles de última generación, un montón de pantallas táctiles y demás. Pero pues como todo en esta vida, todo tiene una relación y una interrelación con materiales, con personas, con naturaleza, con ecosistemas. Y en la recta final del programa queríamos charlar pues de la relación entre la minería, los móviles y bueno, pues plantear también algunas alternativas. En primer lugar tenemos al otro lado del teléfono desde Cataluña a Míriam Planas, que es de Enginyería Sense Fronteres de Cataluña, Ingeniería Sin Fronteras en Cataluña. Buenas noches, Míriam. Hola, buenas noches, Nacho. Y bueno, Míriam, la pregunta que te quería hacer, pues para introducir un poco el tema, es qué relación, ¿no?, tienen estas nuevas tecnologías con los minerales. Bueno, pues para empezar, el precio, básicamente el valor económico de los móviles, por ejemplo, puede llegar a ser un 90% consecuencia de los minerales que estos llevan, como por ejemplo el oro, la plata, paladio, etcétera. Luego a esto se suma el diseño y otras cosas, pero puede llegar a representar este 90% que comentábamos. Por lo tanto, vemos que aunque representan un peso muy bajo del aparato electrónico, que puede ser un 1%, en realidad en el precio es una parte muy importante. Podemos encontrar muchos minerales diferentes, desconocidos, que se extraen en partes del mundo completamente lejanas, ¿no? Desde China hasta pasando por Sudáfrica, Sudamérica, y la mayoría de estos los tenemos en Europa. Es por esto que bueno, la Unión Europea los ha llamado a muchos minerales críticos, porque nosotros no los tenemos y tenemos que ir a abastecernos a otros países. ¿Y cuáles son, Miriam? ¿Cuáles son estos minerales, por mencionarlos? ¿Lo sabes? Sí, tenemos, por ejemplo, el oro, la plata y el paladio, que se usan en los circuitos impresos, en los móviles, en las placas
las placas PCBs que encontramos con chips, etcétera. Tenemos también para los altavoces otros minerales que se llaman tierras raras, que se extraen principalmente en China. Y tenemos también el indio para las pantallas planas, tanto de móviles como de tablets, como de netbooks y de ordenadores. Cada uno de estos minerales se extraen en países diferentes, pero sí que se repiten unos patrones en las condiciones de extracción de estos. En China, bueno, es bastante conocido la violación de derechos humanos y también la violación de normativas medioambientales, que son muy laxas y muy permisivas, con lo cual la extracción de tierras raras en China, por ejemplo, ocasiona unos impactos ambientales brutales, aparte de las condiciones laborales que sufren los trabajadores. En Sudáfrica también hemos visto, para extraer el paladio de las minas, hace un par de años tuvimos la matanza de Maricana, que dio la vuelta al mundo en las noticias porque la policía se enfrentó en una huelga a los mineros que reclamaban mejoras en sus condiciones laborales, y hubo una matanza de unas 40 personas. En mineras en Sudamérica de oro y de plata también encontramos desplazamiento de tierras, contaminación de acuíferos, etcétera. Al final, las condiciones de extracción en estos países empobrecidos repiten unos patrones que podemos encontrar, por ejemplo, en la punta del iceberg de estas condiciones y de estos impactos de extracción en el caso del Congo, del que creo que habláis luego. Sí, luego nos iremos hasta el Congo para hablar con una cooperante que ha vivido ahí 5 años para ver un poco esto que nos estás contando, Miriam, que la industria extractiva, ¿no?, de estos minerales críticos, ¿no?, y tan importantes para las nuevas tecnologías, pues son causantes, ¿no?, de diferentes conflictos terribles en el planeta. Te quería preguntar una parte, Miriam, que se conoce también muy poco. Estos aparatos, con esto de la obsolescencia programada, las modas, el consumismo y demás, se usan y se tiran. ¿Cuál es la gestión de sus residuos, de estos aparatos? La gestión de los residuos constituye otro de los impactos más importantes que se conoce muy poco, como tú dices. Y es que de los aparatos que al final llegan a reciclarse, que son muy pocos, el 80%, dice la Organización Internacional del Trabajo en informes oficiales, dice que se exportan ilegalmente muchas veces a 4 países principalmente, que son China, India, Ghana y Nigeria, donde volvemos a encontrar que son países y regiones empobrecidas que sufren otra vez este impacto. ¿Por qué se dice que se exportan de forma ilegal? Pues es porque en principio está prohibida la exportación de residuos peligrosos, como son muchas veces estos aparatos electrónicos, pero lo que se hace es exportarlos como aparatos de segunda mano, que en realidad una vez llegan a su destino no se pueden reparar y son inservibles o no se pueden reutilizar, y lo que se hace es despedazarlos, extraer estos metales y minerales y volverlos a llevar a otros países de nuevo, porque en Ghana o en Nigeria no se pueden recuperar estos metales, y allí es donde se recuperan. ¿Qué pasa? Que la gestión de estos residuos en países como Ghana, por ejemplo, que es donde se exportan todos los aparatos de la Unión Europea, se hacen a través de un sector informal, donde no están reguladas las condiciones laborales otra vez. Los trabajadores de este sector no tienen un salario fijo, no tienen un horario fijo, no tienen un convenio, tampoco tienen seguridad laboral para hacer la extracción para hacer el despedazado de estos aparatos, y tampoco hay una seguridad ambiental, con lo que nos encontramos que al final, aparte de que los trabajadores pueden estar muy pocos años trabajando en estas condiciones, las regiones donde se hace este reciclaje de los residuos acaban siendo afectadas ambientalmente de nuevo. Por lo tanto, nos lamentamos decir que los aparatos electrónicos tienen un doble impacto en estos países empobrecidos, de donde se extraen las materias y luego se llevan a reutilizar estos aparatos. Y a pesar de todo esto, Miriam, la demanda de aparatos electrónicos en el planeta no deja de aumentar, ¿verdad? No. Esto, todos hemos vivido, ¿no?, esta locura de estos últimos años, donde, en un informe del 2012 de España sobre el uso de aparatos electrónicos, se decía que accedíamos a través de 2,7 aparatos a Internet.
Esto, bueno, hace 2 años quizás sonaba un poco loco, pero ahora todo el mundo tiene su móvil, mucha gente tiene una tablet, el ordenador de sobremesa, el portátil, con lo cual nos encontramos con muchísimos aparatos y podemos pensar, ¿no? Deberíamos pararnos a pensar si son necesarios o no son necesarios. Aparte, tenemos unas estrategias de marketing muy agresivas que nos invitan a renovar estos aparatos constantemente y al final pues se promueve un uso individual de estos aparatos y una propiedad privada individual, ¿no? Y no colectiva, y tenemos también la obsolescencia programada, que juega un papel muy importante en cómo tenemos que renovar estos aparatos constantemente. Tenemos diferentes tipos de obsolescencia. Vemos que en algunos aparatos hay una pieza más débil, como podría ser la batería en los móviles, que al final es la que determina la vida útil de este aparato, porque cuando la batería ya no se nos carga o nos dura muy poco, muchas veces, la mayoría de veces, sale más barato comprarte un aparato nuevo que cambiar esta batería. Sale una nueva tecnología que hace la función mejor y por lo tanto cambias, ¿no? Hay que actualizar el software constantemente y al final el ordenador te va lento o se te queda colgado, o incluso las modas, ¿no? Ahora mismo llevar un iPod, que hace 10 años era lo más nuevo, pues está pasado de moda, igual que pasa con la ropa, con muchas otras cosas. Ya ves. Miriam, muy brevemente y por rematar, ¿hay alternativas a toda esta barbaridad del consumismo? Bueno, nos toca empezar a inventarlas, ¿no? Más que... No hay recetas mágicas, pero igual que hemos hecho con otros aparatos y con otras cosas como los vehículos, que se empieza a compartir vehículos o los mercados de intercambio, pues hay que empezar a pensar nuevas estrategias y nuevas alternativas para promover un uso y un acceso colectivo a estas tecnologías y situar al final el uso que se les va a dar y el acceso a estas en el centro en vez de la propiedad, que es lo que tenemos ahora. Para esto, además, hay que exigir una regulación del diseño de estos aparatos y que las empresas empiecen a diseñar para que duren, en vez de para que se compren y se cambien. Y, por otro lado, también empezar a exigir responsabilidad a las empresas a nivel de las actuaciones que hacen en terceros países y cómo vulneran sistemáticamente los derechos humanos. Muy bien, Miriam Planas, de Ingeniería Sin Fronteras de Cataluña. Muchísimas gracias. Dime, ¿te has dejado una última cosa. Dime. Si alguien está interesado en el tema de los impactos y los de la minería, hemos lanzado hace poco, está en una versión piloto, pero una aplicación móvil, una app, para sensibilizar sobre los impactos de la minería. Se llama Crítics, como los minerales en catalán, y nada, está disponible gratuita en el Google Play. Muy bien, pues con ese último punto nos quedamos, Miriam. Muchísimas gracias por enredarte este ratico en la radio. Un abrazo. Nada, muchas gracias por invitarnos. Hasta luego. Un abrazo, Nacho. Adiós. La única mujer apareció con un tiro en la frente, la violó un policía en la frontera. Otros 3 se quedaron en el mar alimentando peces. Ninguno sabía nadar, ninguno sabía nadar. Tan solo Jalil consiguió alcanzar las costas del cielo. Y con este viaje de Doctor Deseo, esta banda bilbaína de estos 10 negritos que emigraron desde Kinshasa en el Congo a Europa, vamos a hacer el viaje inverso. Tenemos al otro lado del teléfono a Beatriz García Castellano, que es una persona que ha trabajado como cooperante en el Congo, en la República Democrática del Congo, durante 5 años. Ya sabéis, el Congo, que lleva pues prácticamente 2 décadas con unos conflictos tremendos, 5 millones de muertos, 3 millones de desplazadas y bueno, una pugna que en parte tiene mucho que ver con uno de estos minerales críticos de los que nos hablaba hace un momento Miriam. Damos la bienvenida a la enredadera a Beatriz. Buenas noches, Beatriz. Hola, buenas noches a vosotros. En primer lugar, para quien no tenga ni idea de cómo es el Congo, ¿nos describes este país en el que tú viviste 5 años?
Vale, mira, la verdad que el conflicto del Congo es bastante complicado. No se puede reducir solamente a lo mejor solamente a un factor como puede ser el problema minero, que desde luego es uno de los factores más grandes que influyen en esta crisis. Lo que pasa es que es una crisis muy compleja y me gustaría, aparte de explicar ese factor que es el que más, digamos, influye en este conflicto, pues también me gustaría dar alguna pincelada de otros factores que también están influyendo en este conflicto. El primero, y para ir un poco rápido, voy a dar un poquito un repaso al pasado de la historia colonial, porque es importante un poco ubicarnos lo que ha vivido el Congo para saber realmente y por qué reacciona y actúa de esta manera, ¿no? Muy sucintamente, bueno, pues el Congo ha pasado por dos fases de colonización. Hablamos de una primera en 1884 hasta 1908, donde se considera una colonización que es como propiedad privada del rey Leopoldo II, después una segunda que pasa a manos de los belgas, lo digo muy rápidamente, un poquito solo para ubicarnos. Gracias. Esto llega hasta, digamos, la independencia, que es en los años 60, 1960, en el que tras recuperar esa independencia, pues el Congo los congoleños se encuentran muy perdidos, puesto que no se ha dado un proceso de paso de la colonización a esa independencia como es debido, con lo cual no hay ninguna formación en la gente, hay una inestabilidad enorme, sucesión de gobiernos, y esto que es lo que produce, bueno, pues lo que suele pasar, que se da un golpe de Estado aprovechando esta inestabilidad. Entonces hay una dictadura muy muy fuerte de Mobutu que dura 32 años. Entonces imaginaros que ya nos ponemos en 100 años de represión entre la colonización primera y segunda y con la dictadura de Mobutu, en el que los congoleños no han tenido libertad, han sido además masacrados, torturados y asesinados. Entonces llegamos en el momento de ahora, después de la dictadura de Mobutu, son el periodo de guerras. La primera es para derrocar a Mobutu. Esa primera guerra es el padre del actual presidente ahora mismo que preside ahora mismo el Congo, que es Laurent Desire Kabila. El padre es el que derroca a Mobutu en esa primera guerra. Y sucede que hay un montón de despropósitos que él hace durante ese periodo de guerra, que quiere dinero líquido, y entonces de alguna forma revende el país y firma contratos pues con compañías americanas por ejemplo, la American Mineral Fields, por valor de $1.000 millones, que tenía permiso de explotar pues el cobre, el zinc y el cobalto. También pues, a finales del 98, que es el principio ya de la Segunda Guerra del Congo, bueno, pues tenemos compañías ruandesas que están explotando el oro, ugandesas que están explotando los diamantes, empresas madereras de Zimbabue, por ejemplo, explotando los bosques de Katanga, de Kasai, de Bandundu, que estamos hablando de una superficie de 330.000 kilómetros cuadrados de bosque. O sea, impresionante. También hay empresas de Angola, Namibia, muchos por ese tipo de contratos que sin ninguna autoridad este señor concedió, y luego otros que, aprovechando esta coyuntura de guerra sin estabilidad, pues hacen injerencia en el país para apropiarse de zonas mineras, de cuencas mineras. Imagino, Miriam, que a pesar de ser un territorio... Beatriz, al ser un territorio tan rico, sin embargo, la gente vive en condiciones penosas, ¿no?, en muchos casos. Sí, efectivamente, esa es otra de las causas que quería hablar, de lo que es un poco la pobreza del país, que siendo un país tan rico, efectivamente, pues está sumido, sobre todo lo que es la parte este del Congo, que es donde se concentra todo el conflicto bélico, ¿no? Por ejemplo, lo que te decía, en esta segunda guerra africana, que es donde se hace alrededor de 5 millones de muertos, se le llama también la guerra del coltán, precisamente por eso, porque durante todo este periodo de inestabilidad, pues hay tantos países que se han metido dentro, que están explotando esas minas, que llega un momento en el que lo que quieren es que este señor, que ha vencido a Mobutu y que no se baja del puesto, y que ahora está haciendo, parece ser, lo que quiere, sin atender a los otros países que le han apoyado para poder derrocar a Mobutu, pues entonces dicen, no puede ser, tenemos que defender nuestros intereses. Entonces
hay que tener en cuenta que el 80% de los recursos mundiales del coltán están en la República Democrática del Congo. Entonces eso es un caramelo demasiado rico como para dejarlo escapar. Con lo cual esta guerra, que también, como os decía, es llamada la guerra del coltán o la guerra mundial africana, porque intervienen 10 países africanos, es única y exclusivamente por defender sus intereses en ese país. Madre mía. Surgen muchísimos grupos armados que lo que están allí es simplemente, bueno, pues extrayendo esos minerales que evidentemente luego venden a mafias, a redes de contrabando que van vía Kampala, vía Kigali, y es así como financian sus operaciones militares, y que, bueno, pues que nosotros compramos a ojos cerrados, es decir, no miramos de dónde vienen esos minerales. No miramos qué consecuencias ha tenido o cuánta sangre se ha derramado para que esos minerales lleguen hasta Europa o hasta a lo que es los mercados internacionales, y los compramos. Entonces, digamos que de alguna forma, pues todos estamos implicados en ello. No hay más que ver quién dirige o quién es la empresa o el país punta de estos mercados de telecomunicaciones, de internet, de móviles, de tablets, de todo esto, para saber, bueno, pues qué es lo que está pasando a ojos ciegos, porque no queremos verlo, ¿no? Beatriz, ante este escenario, ¿no?, tan tremendo, ¿no?, de injerencias internacionales, pues un Estado congoleño totalmente cómplice, un país militarizado, muy armado, ¿hay alguna salida? ¿Tú ves alguna luz al final del túnel? Hombre, siempre la hay, porque la esperanza no se puede perder. Evidentemente, vamos a ver, muchas veces cuando mucha gente me pregunta, bueno, ¿y qué se puede hacer? Es que desde aquí aquello está tan lejos, ¿y yo qué hago? Si total, si es que fíjate, es imposible, ¿qué injerencia puedo tener yo? Y fíjate, te digo que mucha, porque simplemente con hacer un consumo responsable. Es decir, con esta globalización, lo que hacemos aquí afecta en la otra punta del mundo. Entonces, si aquí estamos demandando todos estos aparatos, entonces allí se están matando para sacar más y más y más coltán. Ten en cuenta que las infraestructuras, por ejemplo, de las minas allí son absolutamente precarias. El Congo no tiene infraestructuras ninguna, no tiene vías de comunicación, no se puede llevar material, ni se puede, porque primero por la inseguridad y luego por la orografía del terreno. Con lo cual, las minas son de verdad absolutamente precarias. Los mineros trabajan en unas condiciones sin seguridad, sin ni siquiera unos materiales adecuados. Entonces, los derrumbamientos son continuos, las muertes son continuas. Y luego hay otro hándicap, que por ejemplo el coltán, que bueno, lo habrá explicado antes la compañera, siento no haberlos podido escuchar porque había muchas interferencias, pero se da una piedra muy dura, ¿no? La casiterita, la tantalita. Entonces, claro, cuesta mucho hacer un agujero. Entonces se hacen agujeros pequeños, y en esos agujeros pequeños, ¿quién entra? Los niños. Los niños, madre mía. Entonces, estos grupos armados lo que hacen es que van por los poblados y secuestran a adultos y a niños para que trabajen forzosamente en las minas. Entonces, en fin, los niños, claro, al entrar, hay un estudio que dice, bueno, en realidad no son cifras oficiales porque es muy difícil, allí no se puede entrar, pero que sí se estima que por cada kilo de coltán extraído mueren 2 niños. Entonces, si hacemos un consumo responsable, creo que si desde aquí, desde esta parte del mundo, no demandamos tanto, entonces estaremos contribuyendo a que allí no haya realmente ese afán por extraer este mineral o este oro negro, como le llaman, ¿no? En fin, Beatriz, con estas palabras nos vamos a quedar, ¿no? Pues que tenemos una responsabilidad y también tenemos un poder, ¿no? En este caso como consumidores, también como agentes políticos, ¿no? De presionar para que esto no pase, y agradecerte muchísimo, ¿no? Que en tan poquito tiempo, en apenas 10 minutos, nos hayas presentado también la situación en el Congo a partir de tu experiencia, ¿no? De 5 años viviendo allí. Y Beatriz, te agradecemos muchísimo, ¿no? Este paso que estás dando también para contar tu historia, ¿no? Que es la historia, pues, de este tiempo que nos toca, ¿no? Como humanas. No, muchísimas gracias a vosotros, pues darme la oportunidad de hacer esta denuncia, ¿no? Que creo que es necesaria y nunca está de más recordarla, cuantas veces sea mejor. Pues Beatriz García Castellano, un fuerte abrazo desde La Enredadera. A vosotros y buenas noches. Gracias. Buenas noches. Adiós.